información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. 9 de febrero de 2026. Vamos con Almayadén, el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de forma indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. Vamos a ver las noticias de la cinta de últimas noticias. Ministro de Asuntos Exteriores turco: actualmente no existe riesgo de guerra contra Irán y las conversaciones en curso entre Teherán y Washington han eliminado la posibilidad de intervención militar. Comunicado oficial de la empresa cubana de navegación aérea Sociedad Anónima ante la actual situación que vive nuestro país. Desde la empresa cubana de navegación aérea SA reiteramos nuestro firme compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo de la nación. Irán, Guardia Revolucionaria Islámica, llamamos a los hijos del pueblo a participar masivamente en las marchas conmemorativas de la revolución para asestar un nuevo golpe a los instigadores de la sedición y a los conspiradores. Portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada carecen de toda legitimidad legal. Palestina ocupada. Portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, la historia de nuestros héroes resistentes sitiados en Rafah seguirá siendo enseñada a las generaciones y sus nombres quedarán inscritos en las páginas de la gloria. Palestina ocupada, portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida: lo que hacen los agentes colaboracionistas de acciones despreciables solo refleja una completa identificación con la ocupación. Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se niega a atender las peticiones de dimisión tras la dimisión de un segundo asesor por el caso Epstein. Discurso Seyyed Naim Qassem, secretario general de Hezbollah. Naim Qassem: resistencia es clave para proteger la soberanía del Líbano. El líder de Hezbollah remarcó el papel de la resistencia en la soberanía del Líbano y advirtió que la agresión de Israel y Estados Unidos busca debilitar el país. Tiene unas historias relacionadas. Senador de Estados Unidos y jefe de ejército libanés discuten sobre Hezbollah. Hezbollah no guardará silencio ante amenazas contra Irán y también dice el líder de Hezbollah culpa a Trump de imponer su dominación global. Bueno, pues la importancia de este líder, de esta franja y lo que está ocurriendo, que es que Israel, tanto en el Líbano como en Gaza, esos supuestos acuerdos de paz no los ha cumplido en su totalidad, incumplidos, en su totalidad incumplidos. ¿Eh? Solamente es para que la gente deje de hablar de ello en los medios. ¿Eh? Y siguen los ataques y sigue lo mismo y el destroce de vidas humanas, el ecocidio, la eliminación y tortura también de animales, no solo de los seres humanos, y bueno, el desastre económico tan grande que van a crear de por vida y por generaciones, el desastre mental tan grande en las víctimas, ¿no? Entonces, dice, la agresión no logró debilitar la resistencia, pero bien es verdad que aquí seguimos otra vez, ¿no? Seguimos otra vez. Dice que de igual manera condenó los intentos de generar una ruptura entre Hezbollah y el movimiento Amal y afirmó que la alianza entre ambos partidos está profundamente arraigada y que funciona como un solo cuerpo. ¿Eh? Igual, la ONU investiga las sustancias químicas rociadas por Israel en el Líbano y Siria. Si Israel está en guerra, Israel sigue en guerra, sin cumplir nada. Y tú tienes que salir a las calles, hacer activismo en redes, huelga general indefinida contra los gobiernos corruptos intervenidos y boicot absoluto a todo producto que huela a esta gentuza o que ayuden a esta gentuza o que miren de lado. Aquí ya hay que plantearse que estamos en las mismas circunstancias y están asesinando sin parar diariamente a gente inocente. A gente inocente. La retirada israelí es clave para resolver la situación en el sur.
El presidente libanés afirmó ante Francia que la retirada de Israel y el despliegue del ejército permitirán estabilizar el sur del país. Entonces, yo es que no entiendo que se esté hablando de tregua cuando no es real. No es real. Salam acusa a Israel por los ataques aéreos que lanza en el sur del Líbano y anuncia medidas para restablecer servicios básicos y reforzar la autoridad estatal. En fin, finalmente instó al gobierno a prestar atención a la ciudad de Trípoli, a abordar el problema de los edificios en ruinas y otorgar subsidios de vivienda para garantizar a la población un hogar digno. Y esto es el Líbano, que está fuertemente atacado. Imaginar el genocidio en curso en código de exterminio palestino. Así que no dejes de mirar a Palestina. Viva Palestina libre del agua al agua, viva el Sudán, viva Siria, viva el Líbano y tantos otros sitios que van a ser atacados. Apoyo total a Cuba, no permitas que ocurra ningún ataque y apoyo a Irán porque no permitas que le tengan que intervenir. Es que no se puede, no podemos basar una economía exclusivamente en el genocidio y en la esclavitud como es la americana. Tiene que haber una alternativa y más en los tiempos que corren. En fin, bueno, lo último en Sputnik Mundo, hoy 10 de febrero de 2026. La caída del precio del dólar en Argentina le da un respiro al gobierno. Dice analista, la región más dinámica del mundo, Uruguay busca ganarse el mercado asiático. Pero en vez de yo contaros un análisis mío, pues resulta que está grabado. Hay unas declaraciones mías sobre el caso Epstein y también sobre el ICE, el ICE, que sacude a Estados Unidos, todos ellos. Y estas declaraciones están en un programa de radio de Sputnik Mundo que paso a poneros. Y ahora nos trasladamos a Estados Unidos, vamos a analizar un poco el panorama interno en ese país y por eso le damos la bienvenida a Carmen López. Ella es analista de geopolítica y medios y abogada especialista en Derecho Internacional, doctora además en periodismo. Bienvenida, Carmen. Acá Leila y Alejandro te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Leila y Alejandro, encantada. Gracias a vos por tu tiempo con nosotros. Bueno, contanos, Carmen, cómo estás analizando sobre todo el impacto de las acciones que tiene el ICE en diversos estados de Estados Unidos, el clima social y la repercusión electoral que puede tener. Bueno, lo primero es decir que estamos a pique de una guerra civil claramente, una guerra civil artificial impuesta desde el gobierno. O sea, lo increíble es que es desde el gobierno. La fracción sería gobierno o fuentes estatales contra la ciudadanía. Y no existe división en la ciudadanía respecto al ICE, es decir, todo el mundo está en contra del ICE, porque de hecho se ha provocado esta artificialidad matando incluso a ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, que son anglosajones, que es lo que el racismo no admite, digámoslo así, si hubiera una fracción racista que se pudiera dividir en la guerra civil, con lo cual ha unificado al pueblo frente a las estructuras estatales, que son, por supuesto, estructuras de intereses creados lejanos al interés general y, por tanto, estamos en una clara dictadura desde hace ya muchísimo tiempo. Tengo que precisar que la democracia en Estados Unidos no existe, no existió nunca. De hecho, su constitución no dice que sea un país democrático, frente, por ejemplo, a la constitución española, la mía, que en su artículo 1 dice claramente que es un Estado social y democrático de derecho. España, pues eso no existe en la constitución norteamericana de tan solo 7 artículos y, por supuesto, 27 o creo no equivocarme, enmiendas, que es la actualización de esos 7 artículos rígidos. Por lo tanto, la idea de que Estados Unidos es una democracia, yo no sé quién la tiene, pero el que no sabe de derecho estadounidense, pues se lo puede creer, pero es imposible. ¿Qué ha ocurrido al respecto? Que incluso en las ciudades que son más democráticas, o sea, más demócratas, perdón, o sea, más azules, como por ejemplo Chicago, donde yo vivo, se ha hecho un ataque abusivo para que precisamente se levante esa ciudadanía. Es decir, son actuaciones medidas. Esto es claro. Ahora, Carmen, ¿qué efecto en concreto da la sensación de que los efectos que está generando este tipo de accionar dentro de Estados Unidos pueden transformársele en un boomerang al propio Donald Trump y más en un año electoral? ¿Sentís que es así? ¿Cómo fue este tira y afloje también, teniendo en cuenta que parecía que el propio Trump empezaba a ceder un poco frente a las presiones, cambiando funcionarios, aflojando en cuanto a, bueno, el grado de virulencia que venía demostrando?
Bueno, decir que las acciones que ha tomado Trump son ridículas, que tengan encendidas las cámaras, que eso ya lo tenían, etcétera, porque bueno, la clave de todo esto es que son matones a sueldo, matones y asesinos a sueldo. Es gente muy dañada que no han podido entrar ni en la policía, ni siquiera han entrado en un sistema de seguridad privada para una tienda, pero que tenían esa ansiedad y entonces se les paga por número de presos. Y entonces apresan a todo el mundo, incluso al que tiene la licencia total, que es todo un despropósito y nadie quiere una milicia, porque quieren cuerpos de élite preparados y formados para la seguridad del Estado, pero no una milicia. Dicho lo cual, esto repercute que va contra Trump 100%, lo cual habría que decir que Trump lo tiene diseñado. La idea que yo tengo es que Trump está visiblemente muy mal, me refiero de salud. Esto ya lo dije yo con Biden, que en el caso de Biden era claramente demencia, desde la primera hora que cogió el micrófono para decir gracias por haberme votado. Nos quedamos todos impactados porque se vio un Biden claramente que le pasaba algo, tipo Alzheimer, algo así, pero fuera de Estados Unidos no se veía. Bueno, pues desde dentro de Estados Unidos todos sabemos que Trump está en tiempo de descuento. ¿Qué es lo que intentan? La misma doctrina Kamala Harris. Es decir, lo que intentan es que entre Vance a gobernar el país, lo cual aquí es tremendamente difícil porque son elecciones presidenciales, es decir, tú eliges al presidente. En mi país, por ejemplo, en España, son elecciones legislativas. Tú eliges a las cámaras y las cámaras eligen al presidente. Pero en este caso, en Estados Unidos es elegir al presidente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Si Trump está en tiempo de descuento, tienen que ver la manera en que meten al vicepresidente y que la gente se calme porque no está elegido por el pueblo. De hecho, Vance no estaba elegido ni en primarias. O sea que, para que sepáis un poco el entramado que subyace en todo esto. En cuanto a las elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas, también es una trampa como se ponen los titulares. Primero, las elecciones legislativas las ganó íntegramente el Partido Republicano en la legislatura anterior. ¿Qué pasa? Que no son toda la Cámara de Comercio, la Cámara de Electorales. No son todas las cámaras electorales. La Cámara de Representantes y el Senado no pone todos sus escaños a elección, porque son por grupos de escaños de manera regular, continuada. Es decir, ¿que ahora qué va a pasar? Que va a haber algunos escaños para el Partido Demócrata, pero eso no significa que domine las cámaras. Carmen, te consulto ahora también por otro tema que tiene que ver, por supuesto, con la cuestión migratoria y sobre todo el votante latino. ¿Pensás que lo que sucedió en Venezuela, la intervención, militar, el secuestro de su presidente y ahora la asfixia que se intenta contra Cuba, también hay que leerlas en esa lógica electoralista de Donald Trump? Sí, vamos a ver, están los Latinos for Trump, que es un grupito de gente muy, 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 muy peligrosa. Es la gusanera y los escuálidos y los comemieldas, que son las tres nomenclaturas que se dicen aquí a los anticastristas, que sería la gusanera, a los venezolanos que han perdido sus beneficios y que van contra el régimen de Maduro, que son los escuálidos, y a los comemielda, que serían los puertorriqueños, que están encantados de ser un estado de segunda categoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese grupo creó un lobby que es el que apoya a Trump. Ese lobby ahora está dividido. ¿Por qué? Porque María Corina Machado ya no la ponen donde la tienen que poner. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Entonces aquí pasan muchísimas cosas y ya ese lobby, que es el que apoyaba a Trump, y además de miembros de ese lobby, los han encarcelado y los han extraditado y les han atacado el ICE, bueno, pues ya no están tan contentos. Entonces veremos a ver si este grupo toxiquísimo, que no os podéis imaginar hasta qué niveles de dominio del lenguaje tienen y que dan datos que parece que son reales y es todo mentira, con una maldad extraordinaria y absolutamente antipatriotas de sus países y de Estados Unidos, nada más que van para sus intereses privadísimos y venden a su madre por una caja de pescado. Bueno, pues este grupo ya está dividido, que es el grupo que apoya íntegramente a Trump. Carmen, te consulto porque este es un año importante también a nivel internacional para Estados Unidos. Está el Mundial, están los 250 años, ¿no?, de la independencia. ¿Trump vos crees que va a seguir, o al menos, Trump, Vance, el gobierno norteamericano, con esta línea tan persecutoria en general contra todos? Con un ICE que de hecho fue repudiado en Italia, que viene siendo ya mal visto internacionalmente. ¿Va a avanzar en esa lógica en vistas a que también se lo quiere proponer este año Trump como un escenario internacional donde dirimir la política?
Sin lugar a dudas va a avanzar con la doctrina del garrote de Theodore Roosevelt. Esto lo tenemos que tener claro. Primero que Theodore Roosevelt, no Franklin Delano, el sobrino primo, sino que era demócrata, sino el Tito, que era republicano, va por la línea republicana. Entonces lo que hacen aquí es ese maquillaje que tienen los intereses creados y espurios con el bipartidismo, es que siguen las pautas básicas de los distintos áreas. Entonces, aquí que tenemos que aplicar Reagan y tenemos que aplicar Theodore Roosevelt y por supuesto tenemos que aplicar a Abraham Lincoln, que quedó ahí en los anales de la historia. ¿Por qué? Porque está el Partido Republicano en el poder. Entonces, la doctrina que se está aplicando no es la doctrina de la América para los americanos, como están diciendo, sino la doctrina del garrote de Theodore Roosevelt, porque le da igual que sea Latinoamérica, que Groenlandia, que Europa, que lo que sea, que Oriente Medio, que lo que sea. Va a seguir igual y va a seguir en la guerra relámpago nazi que tiene y que mantiene. El mismo día que dice gracias por haberme votado, firma 30 decretos brutales que se cargan la Constitución en diversas maneras. Y desde entonces hasta ahora no ha parado Trump, ni piensa parar porque está en tiempo de descuento y para lo que me queda en el convento, pues ya sabéis el final de esa frase feísima española. Carmen, ahora te quiero preguntar por el caso Epstein. ¿Cuál es la repercusión en la base MAGA, sobre todo de Donald Trump? Porque se venía pidiendo, ¿no?, desde las bases trumpistas, bueno, mayor claridad respecto al caso Epstein. Se desclasificaron más archivos. Y quiero preguntarte eso, ¿cómo estás analizando el panorama en esa base que, bueno, justamente venía poniendo el foco en la relación Estados Unidos-Israel? Bueno, pues bastante interesante para cualquier analista geopolítico. Ahora son más de 3,5, o sea, 3.500.000 documentos, es decir, que da para grupos de análisis, no una sola persona no puede, por la ley de transparencia de los archivos Epstein que decidió el legislativo tomar. En noviembre se está viendo que estos archivos están puestos ahí en valor. Yo creo que más que por eso es porque Rusia dijo, oye, que los archivos los tengo también yo, o los sacáis vosotros, los sacamos los demás. Entonces lo han sacado en esa política que tienen ellos, da igual lo que pase, aunque sea tan repugnante, degenerado y asqueroso, podemos, digamos, diluirlo, que es una manera de lavar la cara y de diluir la jugada, ¿no? Que es lo que van a intentar a todas luces. Entonces, a poco van sacando, van a la 3 millones, venga, empezar con los escándalos. Ya veremos cómo cogemos cada escándalo, cómo lo diluimos, qué aristas le metemos y pues está ese reguero. Por otra parte, lo que sí que está es los abogados de la Maxwell, que quiero recordar que Ghislaine Maxwell tiene un padre, Robert, que no se llaman así, tienen otro nombre porque ellos son originariamente de una zona que actualmente es Ucrania, y nacionalizados ingleses en su día. Entonces, ya se sabía que Robert Maxwell trabajaba para el MI6 y para la Mossad, y lo que hizo fue un entramado, lo que él inventó, aparte de intervenir en la Operación Prólogo Anglo de control del relato y reescritura de la historia de 1947, o iniciativa de la diáspora ucraniana en Chicago, de los nazis ucranianos en Chicago, aparte de intervenir y ser un eje fundamental, él crea este sistema de fiestas, para crear contactos, etcétera, en la que adiestra a su hija específicamente, y ese es el legado que le da. No se trata de que la pobre mujer, igual que los demás hijos, están arruinados cuando eliminaron a Maxwell, ha desaparecido ya sabemos que Maxwell ha desaparecido cuando estaba en un velero, en un barco, etcétera, y que la pobre arruinada lo único que tenía era contactos y su novio era Epstein. Ese no es el caso. El caso es que esta señora ha sido adiestrada en esto, que esto era un sistema que tenía el MI6 y el MI6 y la Mossad, y que participa la CIA, sin lugar a dudas, y que aquí está todo el mundo buscando cómo tapar esto y diluirlo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden los abogados de Maxwell? Tienen 3 vertientes. Le pretenden primero la nulidad de actuaciones, que la tendrían que tener un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ha sido vulnerada no se ha tenido cuidado, como lo hace todo la administración Trump en general. Estados Unidos hace lo que les da la gana con la ley y luego ya veremos. Entonces, claramente, ellos tienen derecho a la nulidad de actuaciones, que es la línea que van a llevar, y si no, la nulidad de actuaciones buscarán o el indulto o la reducción de condena subsidiariamente. Y ahora parece que, como ven que no va a haber la nulidad de actuaciones de momento a corto plazo, porque se han empeñado en que no, están trabajando mucho el indulto con Trump, que Trump vende los indultos al igual que vende los cargos y las embajadas.
Ahora, Carmen, te consulto en función también de que, van a ser citados a declarar Hillary Clinton, los Clinton van a tener que ir al Congreso a dar explicaciones. Digo, es un escándalo que ya es innegable que salpica a todo el sistema político estadounidense. En el contexto también que vos venías planteando de, una guerra civil larvada, digamos, que habría allí, ¿cómo termina de repercutir esto, ¿no? En el sistema partidario también y en la representatividad del propio sistema político norteamericano? Bueno, ellos lo que van, a lo que le conviene a todo el mundo es la reducción de condena, para que tengáis una idea. ¿Por qué? Porque la reducción de condena, pues es un cierto escándalo muy fácil de diluir, y luego ya esta señora a los 3 días sale a la calle y nadie sabe si está en una cárcel o no. Doctrina Urdangarín en España, ¿no? ¿Eh? No sabemos en qué condiciones realmente vive en la cárcel, si vive a cuerpo de rey y en realidad no la pisa, no sabemos nada. Entonces, la reducción de condena sería conveniente porque daría un cierto escándalo, pero podría justificar cierta cosa y todos contentos. Y yo creo que va a ir por ahí. ¿Y en la población? Porque digo, ya veníamos viendo, Trump generó cierta expectativa, pero también rompiendo con el republicanismo, con el tradicional partido republicano. Veníamos un partido demócrata totalmente devaluado desde el punto de vista de, lo que eran sus principios y las expectativas que tenía. Digo, con los dos, el bipartidismo tan devaluado, ¿qué puede generarse en Estados Unidos con este combo Epstein? Bueno, la población resulta que estamos en ese final de imperio degenerado. Es una población que se ha buscado efectivamente que esté degenerada, primero con una destrucción totalmente del sistema educativo. Lamentablemente los pobres no tienen recursos para saber qué tienen delante, aunque hay muchísima gente con mucho nivel que ya está enfrente. Pero, por ejemplo, en mi edificio de 75 plantas, edificio el más lujoso y el más caro de todo Chicago, de alquileres, hay 15 pornostar de OnlyFans, y no os podéis imaginar cómo está el patio. O sea, las imágenes de los jóvenes, gente en Tinder y en la otra versión homosexual enseñando de todo abiertamente. Yo me cruzo con esta gente por los ascensores y parecen gente normal y me quedo alucinada. Lo que quiero decir es que la población está muy dañada. No te digo nada de la población afroamericana, que se dedica a drogarse a tope y a drogarnos a todos los demás. O sea, una cosa que esto que estoy hablando es una cosa muy generalizado, para lo cual en muchísimos estados han abierto la vía a las drogas recreativas, y en los edificios no se puede vivir. Edificios construidos de cartón piedra, muy bonitos, parecen muy lujosos, pero de cartón piedra, donde estamos respirándole, en este caso, por ejemplo, yo hoy, a mi vecina, marihuana sintética, que eso es horroroso, y crack en rutina continua. Entonces estamos en una situación de este calibre, y lo que sí hay es una cada vez mayor y creciente ciudadanía que viene de los países hispanoamericanos y que hablan español, como hemos visto en lo de Bad Bunny y la intervención en Super Bowl. el fútbol americano, sí, en la final del fútbol americano. Clarísima, Carmen, un lujo conversar con vos. Muchas gracias. Y hoy, 11 de febrero de 2026, vamos a hablar de un medio chino que es Xinhua. Sí asiste a una reunión de Año Nuevo chino con personalidades no pertenecientes al Partido Comunista Chino y envía saludos al personal militar por las fiestas de la primavera, y China se llena de celebraciones en el próximo Festival de la Primavera. Esos son los 3 destacados de la portada. Sí, insta a impulsar la investigación básica para innovaciones originales. También vemos cómo hay un mercado de las flores de Dounan, que florece con la llegada del Festival de la Primavera, en construcción en Zhejiang, el túnel ferroviario submarino de alta velocidad más largo del mundo. Especial, floricultores colombianos reportan éxito en temporada de San Valentín pese a aranceles de Estados Unidos. Debutan 30 cachorros de panda recién nacidos en vídeo de felicitación por Año Nuevo chino. Primer ministro chino pide impulso integral en innovación y aplicaciones de la inteligencia artificial. Canal Verde en Tianjin acelera la entrada de productos frescos importados. Bueno, esto es un esplendor tras esplendor, encima con cosas culturales, divertidas. Chile y China festejan por anticipado la llegada del Año Nuevo chino. Abre en Hainan el primer lote de tiendas libres de impuestos de bienes de consumo diario para residentes de la isla. Otra vez el canal verde de Tianjin. Especial, China y Colombia celebran esfuerzos conjuntos de desarrollo en el festejo del fin de año chino. Conversaciones con Irán continuarán para ver si puede alcanzarse el acuerdo, dice Trump. China realiza prueba de vuelo a baja altitud de cohete Gran Marcha 10, vehículo antártico desarrollado por China, recorre más de 10.000 kilómetros. OPEP mantiene previsiones de demanda de petróleo para 2026-2027. China e Iberoamérica
Bolivia y China celebran el Año Nuevo del Caballo con un renovado impulso de su amistad estratégica. Peruanos se acercan a cocina tradicional china de cara a la celebración del Año Nuevo lunar. China y Colombia celebran esfuerzos conjuntos de desarrollo durante festejos. Ya lo hemos dicho, imágenes destacadas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, Canal Verde otra vez. Canal Verde 3 veces. ¿Por qué 3 veces Canal Verde? Que acelera la entrada de productos frescos importados. Porque China tiene un esplendor económico nunca antes visto y basado todo eso en el desarrollo global y en las relaciones win-win de la teoría de la franja y la ruta de Xi Jinping, el control del transporte y de los canales de transporte significa el control de la mercancía y de las compras y ventas. Canal Verde de Tajín acelera la entrada de productos frescos importados. Ahí lo tenéis. Es ahora un cambio de era porque son los tiempos de sí. No dejes de mirar y de hablar de Palestina, que nos han engañado y sigue el genocidio y nos necesitan. 12 de febrero de 2026, Almayadén al análisis, que es el medio más visto por libaneses y palestinos y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta como Israel, ISIS, Daesh, Al-Qaeda. Bueno, pues la noticia principal: muere el prisionero palestino Hatem Rayyan en cárceles israelíes. Fue arrestado por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Jabalia durante la ofensiva en Gaza. Israel mantiene sus bombardeos al enclave a pesar del alto el fuego. Mayoría de edificios escolares de Gaza están destruidos o dañados. Muro de las lágrimas, memoria y dolor de los niños asesinados en Gaza. La UNRWA alerta del cierre inminente del centro educativo en Cisjordania. Es decir, no solo esta gentuza asquerosa, repugnante, depravada, que nada tiene que ver con el mundo semítico y mucho menos con los judíos, porque del reino de Judá judío, no del reino de Israel, que por cierto el reino de Israel es una cosa milenaria, legendaria, que no tiene nada que ver con que nos la metan ahora por imperialismo anglo. Pero pues toda esa puta gentuza asquerosa y repugnante, resulta que esto del alto el fuego es solo de etiqueta, ¿eh? Porque no solo están terminando de eliminar a los palestinos en Gaza, sino que también han empezado a lo bestia en Cisjordania. Entonces, yo creo que el comentario no hay mucho que decir al respecto, para nada, no hay mucho que decir. Lo que hay que decir es que no dejes de mirar a Palestina y que no dejes de hablar de Palestina, ¿eh? Y que por favor, esto tiene que quedar muy claro. Hay que hacer todo el boicot que se pueda, todo el boicot que se pueda. Y salidas a las calles, activismo en redes y, por supuesto, huelga general indefinida para tumbar a nuestros gobiernos absolutamente asquerosos títeres, ¿eh? Esto hay que pararlo ya y solo lo puede parar el pueblo y lo podemos parar sí o sí y lo podemos parar además rápidamente. ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? Por favor, ¿a qué esperamos? Bueno. No dejes de mirar lo que he dicho. A Palestina, viva Palestina, libre del agua al agua. Son los tiempos de sí, pero tenemos que parar el genocidio. Bueno, pues 13 de febrero de 2026, 13 viernes 13, el famoso horror de fecha para el yanqui, y vamos a analizar un medio ruso, Sputnik Mundo. En lo último, estas regiones del mundo concentran la mayoría de las muertes infantiles por cáncer, miles de afectados y posible boicot. ¿A qué se enfrenta Bolivia? Ante la gasolina, México como puente aéreo para Cuba, una opción que podría no agradar en Washington, refiere un experto. Miles de afectados y un posible boicot. ¿A que se enfrenta Bolivia ante la gasolina de mala calidad? Ya lo hemos especificado. Situación política del presidente del Perú compromete su plan de seguridad, advierten expertos, delito de adulto, pena de adulto. Milei consigue media sanción a la baja de la edad de imputabilidad. Es un tema de seguridad nacional. Nicaragua integra la protección de bosques en su estrategia ante desastres. Y bueno, yo quisiera abrir aquí un poquito la veda en dos planos, que son, bueno, Bolivia, México y Perú. En dos planos me refiero a el plano de ¿te lo crees? México como puente aéreo para Cuba. ¿m? ¿Eh? Eh, Afectados por un posible boicot o que el presidente del Perú ha comprometido su plan de seguridad, advierten expertos, o es la noticia sería la contraria. Esos son los dos planos que tenemos que ver, la tesis y la antítesis. ¿Por qué? Porque México puente aéreo para Cuba
que podría no agradar a Washington, pero que lo van a hacer y a lo mejor por ahí se cuela todo, como se puede colar por ayuda humanitaria, por cómo se puede colar por tantas cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, Bolivia, el posible boicot que ante la gasolina de mala calidad, aquí lo que tendríamos que hablar es de qué pasa con esa gasolina, de dónde viene los proveedores, qué pasa con haber atacado Venezuela e intentar controlar que nadie se mueva y respire y todo el petróleo para Estados Unidos. ¿Esto afecta a la intervenida Bolivia? ¿Puede ser? ¿Puede ser que luego se decida quién compra y qué compra cada uno? Y luego la situación política del presidente del Perú que compromete su plan de seguridad, según advierten los expertos. No sabemos, porque ya sabemos que Perú juega siempre el presidente a los dos bandos. No sabemos realmente si esto es así o si está siendo hábil a pesar de todo, aunque se coma el marrón del malo. Lo que sí podemos decir es que este señor ha salido antes de ayer con el estadounidense, con el Trump sentadito de la mano tranquilamente. O sea, que quiero decir, o con el embajador, que para el caso es lo mismo que Trump, con el embajador Navarro. Entonces, yo creo que este señor me parece a mí que va más de la mano de Estados Unidos, como Bolivia y como México. Entonces, esas tres cosas que estamos viendo, igual la noticia tendría que ser que Estados Unidos está interviniendo sin parar, para no decir más, respecto a Nicaragua y a Argentina, que están haciendo lo mismo, ¿no? ¿Eh? O sea, quemar para quedárselo las tierras y poderlas hacer productivas, de negocio. O sea, aquí estamos viendo un panorama de intervencionismo. Aquí sí podríamos hablar de América para los americanos, la doctrina estadounidense clave, pero también podemos hablar del control del relato. Todo esto hay que ponerlo en cuarentena. Estar en América Latina no es fácil para nada. Además de que tener que jugar a los dos bandos. Y bueno, hay personas que están quedando muy mal y están jugándola muy bien y viceversa. Entonces, mucha prudencia. Para mí, por ejemplo, Petro es un agente de la CIA de manual que dice, que me quieren matar, que me quieren matar. Bueno, pues si te has ido a Estados Unidos y has vuelto tranquilamente y además te has ido a Estados Unidos, amigo. Y tantas otras cosas que podríamos decir, como la intervención en Venezuela. Entonces aquí no hay que creerse nada, hay que contrastar mucho y viendo los movimientos siendo muy asépticos y muy alejados y distanciados de los titulares de los medios y contrastando mucho. Y eso es lo que hay que hacer. Dicho lo cual, tenemos que mirar a Palestina, sigue el genocidio igual o más, y nosotros estamos callados. No, 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 hay que hablar y mirar a Palestina. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información